En este vídeo te voy a explicar cómo sanar los traumas de infancia, sobre todo identificarlos y sobre todo poder cambiar cómo tú los interpretas para poder ser una persona mucho más feliz y sobre todo lograr la paz y el perdón contigo mismo. Bien, y como sabrás, realmente tenemos muchas heridas del pasado, tenemos muchos traumas, pero lo importante es que entiendas esto, ¿vale? Tú imagínate que esto de aquí es el primer dolor, el dolor original, pero lo que pasa es que la gente se cree que sanando esto se va a sanar todo. ¿Qué es lo que pasa? Lo importante es entender cómo funciona esto a nivel de conciencia. ¿Y por qué meto aquí la conciencia aunque al principio veas que no tiene nada que ver? Porque el nivel de conciencia con el que tú experimentas algo es fundamental. Es decir, una persona necesita estar preparada para vivir según qué situaciones, porque si una persona vive algo que no está preparada para ello, eso le puede causar un trauma más profundo, ¿vale? Entonces sería crear un trauma de un trauma y eso obviamente no es lo que queremos. Pero lo que quiero que entiendas ahora es imagínate que es el dolor original, ¿vale? Que tú has tenido alguna situación en tu vida cuando eras pequeño o cuando eras pequeña que te ha dolido y que obviamente pues en esa edad no sabes gestionar y se queda a nivel energético como una mancha, ¿no? Como un nudo energético a nivel emocional. Voy a hacer aquí mi dibujo por excelencia, ¿vale? Tú imagínate aquí que tenemos los 7, ¿vale? 4, 5, 6 y 7. Estos son los centros energéticos. Pero ponte que en uno de ellos, ¿vale? Da igual en el que sea, aquí a nivel de energía, a nivel de emoción, tienes como un nudo. Por eso siempre se le llama de que tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en el estómago. No es por nada, o sea, no es casualidad, es porque nosotros tenemos diferentes centros energéticos derivados de la energía y eso luego se manifiesta en el cuerpo físico. Pero igualmente, da igual si crees o no en la energía, da igual, ¿vale? Yo quiero que esto te sirva a ti para poder vivir una vida más en paz. Si tú tienes la herida esta original, el trauma, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no es solamente una emoción y ya está, sino que somos una mezcla de emociones. Yo, por ejemplo, en este camino de sanación, que obviamente esto no se acaba nunca, porque si no tuvieras que aprender nada, ¿qué cojones haces aquí, básicamente? Por eso hablo tanto también de elevar tu conciencia y demás. Tú imagínate que tú tienes un trauma y tú puedes pensar mentalmente, porque esto sería clave, ¿no? La batalla entre la razón y el corazón. ¿Por qué digo que es la batalla entre la razón y el corazón? Porque tú puedes tener un trauma o ves que en tu vida estás dudando y sabes que se van como repitiendo ciertas situaciones, pero que no acabas de comprender el por qué y cómo funciona todo, ¿no? Entonces, hay una cosa que tú puedes usar, que es la mente. Es decir, con la mente entender cómo las situaciones básicamente se han ido dando, ¿no? O cómo se han ido repitiendo. Pero luego hay otra parte de ti que te está diciendo, yo pienso eso, pero hay algo que estoy pensando que es completamente lo contrario, pero me dejo llevar un poco por mi intuición, por mi corazón. Este es el que tienes que seguir, la intuición, aunque a veces te lleve por cosas que no tengan sentido o que a nivel racional no sea lo que tienes que hacer o no sea lo correcto, ¿vale? Siempre déjate llevar por la corazonada, por la intuición, ¿vale? Pero retomando esto, aquí tú imagínate que puedes tener ira reprimida, tristeza, que luego eso se transforma en odio hacia nosotros mismos y por tanto odio hacia los demás. Pero de esto estoy hablando algo muy, de verdad, algo muy, muy, muy profundo, ¿vale? Y que para llegar a entender esto necesitas trabajar poco a poco contigo, elevar tu nivel de conciencia y entender cómo todo esto, cómo las emociones se manifiestan en tu vida, en tu cuerpo, etc. Porque nosotros somos como una cebolla, ¿vale? Como te he dicho antes, tienes una primera herida y luego tienes otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. Entonces, para poder ir desbloqueando y poder sacar todas esas emociones que no procesaste cuando eras pequeño o cuando eras pequeña, pues tienes que ir poco a poco. Primero sacas esta, luego sacas esta, luego sacas esta, luego esta y llegas poco a poco a la herida más grande. Y esto, ¿cómo vas a saber si vas por el buen camino? Porque estoy hablando de cosas que honestamente son como muy sutiles, ¿no? Como muy bajo la interpretación de cada uno. Una cosa que, si quiero que te quedes con algo de este vídeo es, da igual lo que te digan las personas, da igual lo que te diga tu entorno, da igual lo que te digan. Si tú estás haciendo algo que sabes que es bueno para ti y no estás perjudicando a los demás, esto es importante porque a veces aquí entra dentro de la razón, muchas veces se confunde el orgullo con el amor y el orgullo tiene una vibración mucho más baja, ¿vale? Lo que me refiero es que tú estés haciendo algo en tu vida, que sepas que es bueno para ti, que no estás dañando a nadie y eso
Por mucho que te digan de que no va a funcionar, de que no tiene sentido, de que no sé qué, de que te están timando, porque con estas terapias espirituales nuevas de la New Age, energéticas y todo eso, a mí al principio, antes de probarlas, pues me decían de que me iban a timar, de que no sé qué, de que no funcionaban, digo, dejadme en paz. O sea, y muchas veces las personas que critican estas cosas o cualquier cosa en general es porque no las han probado y básicamente tienen miedo, por eso es como que lo repelen. Y eso, si tú no conoces o no sabes cómo funciona esto, también de una forma inconsciente te va a repeler, ¿vale? No es que ni no creo ni creo, básicamente lo quito de mi vida. Entonces, mi consejo realmente es que tú pruebes. Si tú sientes que tienes que probar algo, de nuevo volvemos al corazón, si tú sientes que tienes que probar algo, pruébalo. Que no funciona, sigue probando y sigue buscando. Pero que tengas tú una opinión habiéndola probado y habiendo tenido una experiencia, ¿vale? Porque, por ejemplo, a mí realmente me cambió no solamente el entender cómo funcionaban los traumas y cómo sanarlos, sino también de cómo funciona la realidad en general. Y son cosas muy sutiles que necesita una persona vivirlas. Cuando tú vives ciertas cosas, te empiezas a replantear muchas cosas de lo que es el mundo, ¿no? Pero bueno, no me quiero liar con eso. A lo que quiero llegar es que si tú estás en este proceso de sanar, debes entender que todos son etapas, ¿vale? Todos son etapas. Pero esto no es una frase típica que puedes ver en cualquier vídeo o en cualquier libro. ¿A qué me refiero con etapas? De que, o sea, por mucha prisa que tú tengas en sanar, ¿vale? Por mucha prisa que tú tengas en hacer este proceso, de poco a poco ir sacando, ir procesando, ir gritando de mala hostia, ir llorando lo que no lloraste en su día, todas esas cosas, incluso insultar, pero básicamente sacar la emoción para que estos nudos que habían aquí dentro de los centros energéticos, procesando las emociones, tú seas capaz de ir elevando tu energía y te vas a dar cuenta de que vas a sentir más paz. Y esto es lo que quiero decirte. Da igual lo que te digan los demás. Si tú sientes que estás haciendo algo que a medida que vas haciendo te vas sintiendo más tranquilo, más en paz, no tienes ganas de pelearte con nadie, pero, o sea, básicamente aprovechas los momentos que te da la vida. Que no buscas las grandes celebraciones, sino que cada momento vives lo que tienes que vivir, ¿vale? Que esto es lo que se le llamaría, pues, estar completamente zen, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues sigue por ahí, ¿vale? Sigue por ahí. Pero muchas veces cuando intentamos sanar o tal, o queremos elevar nuestro nivel de conciencia, ocurre que, o sea, nos precipitamos y pensamos que tiene que ser todo ya. Por eso te digo y te hablo de las etapas. Madre mía, que ni escribe, ¿vale? Hablo de las etapas porque, de nuevo, retomando la conciencia, tú tienes que estar preparado o preparada para vivir según qué situaciones. Porque si tú no estás preparado o preparada, primero, no se va a dar la situación para poder sanar la etapa en la que estés. Y luego tampoco es recomendable porque tú no quieres añadir otra capa más en forma de trauma por no haber sabido gestionar la situación en la que estabas a día de hoy o en ese momento, ¿no? Así que esto es importante que lo puedas entender, pero vamos con algo mucho más importante. En líneas generales, cuando estás en este proceso, hay una palabra que nunca a mí se me ha quitado de la cabeza y es una palabra que a veces entendemos de una forma completamente incorrecta y es el perdón. Cuando tú estás en ese proceso de sanar, siempre te va a salir la palabra perdón. Tienes que perdonar, perdona, sí, perdona, pero no sabes a quién, ni cómo, ni nada. No sabes nada, solamente entiendes que la palabra perdón y que tienes que perdonar, pero no sabes cómo hacerlo. Y después de todos estos años me he dado cuenta de cómo esto funciona. No tienes que perdonar a absolutamente nadie. Y sí, te voy a decir, perdónate a ti mismo. Pero ¿cómo se hace esto? Porque llega un punto en el que cuando tenemos baja autoestima, ¿vale? Cuanta más baja autoestima tengas, más te va a dominar el ego, ¿vale? Más te va a dominar el ego. Y a esto me refiero de que hay personas que tienen baja autoestima y dices, hostia, pero es que esta persona yo la veo como que tiene muy baja autoestima, pero la veo una persona muy buena, no muy buena. Y eso es clave, porque el buenismo, nos han enseñado de que el buenismo es bueno, sí y no. ¿A qué me refiero con esto? Si tú lo que quieres es sanar, tú tienes que ver a los ojos, ¿vale?, a aquello que tú tienes que sanar. Pero si tú eres buenísimo y nunca te quejas de nada, todo te parece bien, no das tu opinión, no te das prioridad muchas veces, respetando a los demás, ahí lo que estás haciendo es negar todo lo que tú tienes que sanar, todo lo que tú piensas, todo lo que tú realmente tienes que decir, que tu opinión es igual de válida que las demás personas. Entonces, eso lo que hace es tu autenticidad, y esto es un problema real de la sociedad. La autenticidad
tuya como persona se va a tomar por culo. ¿Por qué? Porque estás actuando básicamente de lo que te está diciendo el entorno, de lo que crees que es correcto hacer, de lo que crees que es correcto pensar, y tú no estás planteándote un pensamiento por ti mismo, sino te estás creyendo o estás siguiendo lo mismo que dice el 99% de la gente de tu alrededor o de la sociedad en general. Y todo esto se engloba en el trabajar con el perdón. Y me vas a decir, vale, a ver, ¿qué tiene que ver? Me estás liando la cabeza. Tranquilo que te lo voy a explicar ahora. ¿Por qué te tienes que perdonar y cómo hacerlo, sobre todo? El perdón profundo llega en un momento determinado, de nuevo, cuando estés preparado, en una etapa, ¿no? ¿Cuál es esa etapa? De que tú, después de ir trabajando con tus emociones, después de ir entendiendo que por mucho que tú querías tener el control de las situaciones, no la puedes tener, nunca controlas absolutamente nada y lo único que tienes que hacer es soltar y soltar y soltar y soltar y soltar las expectativas y soltar el control, todo, y soltar el que no sepas absolutamente nada. Que esto es, o sea, la vida tiene cosas que a veces me parecen brutales, de que cuando tú más sueltas es cuando más recibes. Y si no, ponte a pensar una cosa. Imagínate que tú has tenido una relación que se ha acabado. Y en ese momento tú estás muy dolido y dices, mira, yo estoy cansado, estoy cansada ya de las parejas, no quiero ni novios, no quiero novias, no quiero absolutamente nadie en mi vida, voy a centrarme en mí. Y de repente tú coges y dices, vale, no quiero saber absolutamente nada del género opuesto, da igual si eres chico, da igual si eres chica. Pero de repente, cuando mejor estás, ¡pum!, aparece una persona que estás con ella súper bien, que te hace replantearte las cosas. ¿Por qué ha pasado eso? Porque realmente, ¿vale? Porque realmente tú has seguido lo que tú sentías, no lo que te decían que tenías que hacer. Has sentido, o sea, has seguido lo que tú sientes, has sido fiel a ti, por tanto estabas más cerca de la autenticidad. Pero bueno, a lo que me quiero referir con esto es que cada vez que tú vas trabajando tus emociones, llega un punto en el que entiendes que cuando pasa algo en tu vida ya no te pones a victimizarte, ya no empiezas a echar la culpa a los demás, sino que simplemente dices, vale, ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? Y cuando tú piensas y vas pensando esto, te perdonas o empiezas a perdonarte. ¿Por qué? Básicamente porque no lo sabía. Es decir, tú imagínate ahora, ¿vale?, la situación esa del trauma cuando eras pequeño o pequeña. Se crea aquí un nudo emocional que no has sabido procesar, no has llorado, no has gritado. Es decir, esa energía se queda dentro de tu corazón, ¿vale? Para que lo puedas entender. Si tú tuvieras las herramientas de forma consciente, obviamente eso lo sanarías, lo procesarías, lo llorarías, te quejarías, lo canalizarías de una forma positiva para ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no has sabido hacerlo. Entonces, esto, cuando tú tienes un dolor en tu corazón que no sabes cómo procesar de forma inconsciente para llegar al equilibrio, hay un odio. ¿Pero el odio para quién? Para ti mismo, a ti. Pero entonces, cuando vas entendiendo cómo funciona todo, ¿vale?, cómo se sana y demás, llega un punto en el que te estás poco a poco perdonando. Primero porque estás reconociendo las cosas que no te gustan de ti y eso te hace ser una persona más auténtica, te hace conectar más contigo, empiezas a conectar más con tu corazón y no tanto con tu ego, ¿vale? Empiezas a ganar autoestima. Entonces, llega un punto en que dices, como si tuvieras una conversación con tu Abel, en este caso pequeño de hace años, de que, perdóname porque no sabía cómo hacerlo de una forma mejor, no tenía las herramientas suficientes para poder gestionar todo lo que me vino en ese momento, ¿vale? En mi caso, pues mis padres se separaron, tuve que ir a declarar al juzgado y me hicieron declarar o elegir con 7, 8 años si me quería quedar con mi padre o con mi madre. Y obviamente a mí me costó muchos años el ser mi amigo, porque pensaba que la decisión que yo tomara sí o sí iba a ser negativa para mí y también para mi entorno, ¿no? Entonces, con el tiempo me di cuenta de que eso tenía que vivirlo para poder aprender de ello, ahora con la experiencia y con la edad, ¿no? Pero al final llegué a la conclusión de que no podía hacer más, no tenía las herramientas. Y tú dirás, obviamente, claro, porque Abel, es que eras muy pequeño y es que es normal. Sí, yo no te estoy diciendo que eso, si lo piensas con la mente, ¿vale?, con la razón, no le sepamos dar la explicación. Por supuesto que la sabemos dar y todos en nuestro sano juicio sabemos que un niño con 8, 9 años o lo que sea, pues que tiene las capacidades que tiene, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que una cosa es la mente y la otra cosa es el corazón y sobre todo las emociones, porque obviamente con 8 o 9 años tú no conoces tus emociones, no sabes cómo gestionarlas, no las sabes reconocer, no sabes cuándo estás sintiendo ira y demás. Entonces, todas esas cosas, entender esto que te estoy explicando en este vídeo, va a ser fundamental, va a ser vital para cuando tú
tengas que enfrentar el sanar tus traumas, el sanar todas las emociones que no has procesado. Y te aseguro de que todo el mundo que dice del despertar espiritual, del camino espiritual, todas estas cosas que se vende desde el punto de vista del marketing como wow, es súper positivo, es lo que está de moda, y por supuesto que tiene muchas cosas positivas, cada vez te vas dando cuenta de que tienes mucha más confianza, más autoestima, más autenticidad, estás más en paz. Yo no digo que no, pero también te digo una cosa, prepárate. O sea, prepárate, si quieres crecer en conciencia, te van a meter una de hostias la vida que vas a flipar, porque tú mismo estás pidiendo crecer conciencia, ¿verdad? Y el camino espiritual no es absolutamente nada fácil. Por mucho que sea muy marketero, que esté muy de moda y demás, no es nada fácil. ¿Por qué no es nada fácil? Porque requiere procesar todo aquello que no has procesado durante muchos años. Y esto puedes tener 28 años como tengo yo, puedes tener 40, y tú imagínate en los 40 años todo el contenido, toda la emoción que no has procesado. Y esto es una cosa positiva, y que con esto acabo, una cosa positiva que debes pensar y que debes saber, ¿vale? Voy a poner aquí como prioridad los primeros 7 años. ¿Por qué digo que los primeros 7 años son los fundamentales en la vida de cualquier persona? Y esto, si analizas cuidadosamente lo que te voy a decir, te vas a dar cuenta de que las cosas no pasan por casualidad. ¿Por qué digo que los primeros 7 años son los más importantes de nuestra vida? Porque en los primeros 7 años no tenemos mente inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Y es que en los primeros 7 años, al no tener mente consciente, es decir, no tenemos racionalidad. Por eso los bebés o los niños pequeños están completamente locos, porque hacen las cosas sin pensar en los problemas o en las consecuencias de sus actos. Pero eso es básicamente porque no tienen mente consciente, no tienen la capacidad de razonar si algo está bien o algo está mal, si algo es peligroso, si tal. O sea, viven y hacen lo que les dé la gana y está súper bien. Pero esto, ¿por qué es importante que veas estos primeros 7 años? Porque todo lo que pasa a partir de estos 7 años es una repetición. Es una repetición de los traumas emocionales que no has sabido gestionar. Porque todo es emocional. En los primeros 7 años todo es, ahora sí, inconsciente. Y si tú eres una persona que solamente filtra sus experiencias por el inconsciente, estás muy sensible a vivir las cosas con mucha más potencia, con mucha más emoción. Y si tú en este caso, como a mí me pasó, en esa época que es tan importante, pues tienes traumas, que al final todos tenemos traumas, ¿eh? Porque cuando somos así pequeños siempre va a haber alguna situación que nos va a sentir mal, nos vamos a enfadar, nos vamos a sentir tristes, etc. Pero todo esto, cuando una persona dice, hostia, tengo 40 años y mira, me pasa esto y tal, vete a pensar qué pasó en los primeros 7 años. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta de que todo, absolutamente todo se repite. Porque en el inconsciente, y por eso es tan importante también la simbología, que esto lo voy a explicar en otro vídeo, pero todo es simbología, es decir, son interpretaciones del inconsciente que la ponemos de una forma consciente para poderlo entender, ¿no? Pero no me quiero meter aquí. Entonces, cuando tú tienes traumas, es decir, emociones que tú no has sanado de tu infancia, de estos primeros 7 años, que las tienes almacenadas en tu inconsciente, el inconsciente es también el campo de energía, tu campo energético, tu emoción en general, ¿vale? Entonces, todo está relacionado, no me quiero meter tantas cosas ya para que no te líes, pero en definitiva, todo lo que pasa en tu vida tiene un origen. El origen siempre está en los primeros 7 años porque no tienes mente consciente, por tanto no tienes la capacidad de racionalizar o de poder gestionar mejor tus emociones, por tanto eres como una esponja. Eso genera traumas. Genera que tú, por ejemplo, no sepas lidiar con el odio, con una situación de fracaso, todas estas cosas. Eso tiene una energía que se arraiga y se almacena en tu corazón, a nivel energético, a nivel emocional, llámalo como quieras, entiéndelo como quieras, quiero que entiendas el concepto. Entonces, hasta que tú no tengas esa capacidad de ir trabajando, ir reconociendo aquellas cosas que no te gustan de ti, de las emociones que siempre renegas, ¿vale? Y para renegar de las emociones hay mucha gente que bebe, mucha gente que apuesta, mucha gente que toma sustancias, mucha gente que consume contenido para adultos, porque al final lo que estás es intentando paliar una emoción interna con algo externo, ¿vale? Porque siempre estás buscando el equilibrio. Pero una vez tú vas entendiendo cómo esto funciona, vas dándote cuenta de que no lo sabías hacer mejor. Y hay como una reconciliación entre tú y tu niño interior o tu niña interior, y eso es lo que poco a poco va a hacer que te perdones a ti, y no solamente a ti, porque cuando tú comprendes cuáles son tus heridas, cómo has funcionado, cómo has aprendido, y te das cuenta de cómo eras antes, con tus hábitos, con tu manera de ver la vida y cómo eres ahora, llega un punto en que ya tampoco juzgas a los demás porque entiendes de una forma interior, de una forma intrínseca de que cada persona está lidiando con su propia historia, y eso es llegar al amor incondicional. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Tienes aquí abajo mi canal de YouTube y mis redes sociales para más contenido, y nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.